¿Cuáles son los motivos ideológicos desde la perspectiva de ustedes o de mentalidad o los motivos culturales por los cuales el vínculo entre la ciencia y el mercado en Uruguay ha sido menos armónico y menos veloz que en otros países? Yo llegué primera vez a Uruguay en 98 y ahí me choqué todo el tiempo con el no se puede. Y más cerca del año 2015 vino un señor de una empresa de biotecnología súper importante de California. Pasamos con él por el Instituto Pasteur y en algún momento el tipo hace un chiste, dice, y está lleno de Ferraris acá, cuando en el garage de Pasteur lo que no encontrás es un Ferrari, obviamente. Dice, no, los equipos que tiene son de la misma calidad o mejor de lo que nosotros tenemos en California. Y era el biotech company número 1 de los Estados Unidos en este momento. Y dice, la calidad de los científicos es enorme. Tenía que venir el tipo para decirnos o mostrarnos que es tan bueno lo que tenemos. Los científicos no tienen que tener miedo de decir, che, lo que yo tengo es mucho mejor de lo que se lanzó la semana pasada en la bolsa de New York. O la droga que YOLO está desarrollando, a priori parece ser igualmente o más eficiente, con menos side effects. Nadie se anima a decirlo porque suena casi ridículo sugerir que podemos tener algo acá que va a ser más exitoso de lo que tiene Novo Nordisk en Dinamarca. Pero ¿por qué no? También agrego una cosa, no pongamos toda la responsabilidad de los científicos, ¿no? Technion tiene gente que va y toca la puerta de los investigadores y les dice qué tiene para ofrecer, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y es ese rol que hace como el vínculo entre lo que se está haciendo en el laboratorio y lo que se puede tirar directamente a la sociedad o vender o lo que sea. Yo estudié biotecnología, una carrera muy nueva que me daba herramientas para emprender. Y yo me acuerdo muy bien cuando decidimos empezar a emprender con el equipo de OLO, que hay investigadores del Instituto Pasteur, investigadores de la UDELAR. Ahí es la primera vez que me enfrento por 2014 que hablar de negocios en ciencia era como una mala palabra. Era un poco como somos la oveja negra de la ciencia si emprendemos. Y después, van pasando los años, se empieza a ver que con los fondos que en nuestro caso habíamos conseguido de Argentina, se puede empezar a hacer ciencia de mayor calidad y ese sueño de sacar una molécula, un profármaco y llevarlo a que el día de mañana sea un fármaco y esté en el mercado, se empieza a ver como una realidad y se empieza a observar que no se pierde la calidad científica, sino que al revés, se empieza a nutrir más y se puede empezar a publicar inclusive mejor que lo que se publicaba antes. Los recursos financieros son tan limitados que poder apoyarte, ¿no?, en una empresa te permite poder dar un salto de calidad muy significativo. Yo lo que siento es que esto del divorcio entre la ciencia y la empresa tiene que ver mucho con creencias y paradigmas que son muy estructurales. Muchas veces vos encontrás dentro de los laboratorios esos científicos que están como encerrados en burbujas de cristales y que no ven en la industria un lugar donde ellos puedan conseguir esa realización personal, porque la realización personal está mucho más orientada a estímulos que tienen que ver con publicar, con patentes, con cómo trascendés dentro de tu comunidad y de referentes, no es por haber solucionado un problema real, ¿no? Entonces, ese divorcio que hace de que muchas veces el empresario, cuando se acerca a esa academia, encuentra todo un lenguaje y un conjunto de referencias y un conjunto de alguna forma de creencias que no son compatibles con sus creencias, que es cómo hago yo para de alguna manera con mi empresa generar algo que le dé valor a un cliente y esté dispuesto a pagar por eso. Entonces, esos lenguajes distintos generan ese divorcio. Uruguay es probablemente el mayor exportador per cápita de jugadores de fútbol en el mundo y tiene un sistema de captación de talentos muy bien montado, que es el baby fútbol, pero no tenemos un sistema de captación y una viabilidad en la mentalidad de alumnos, padres y docentes similar en la ciencia. Es decir, no tenemos
la suficiente cantidad de plazas ni la suficiente incubación de vocaciones. ¿Por dónde ves vos, Enrique, que se puede trabajar para generar esa idea de que la ciencia es un futuro viable a nivel de carreras? Mirá, yo creo que tiene que ver mucho con lograr que sea cool. La sensación es que hoy vivimos en un mundo que proyecta y posiciona a la gente en función de logros y a partir de ahí decís, yo me reflejo en Suárez, me reflejo en un Messi. Con el sector tecnológico pasó un poco esto. Cuando empezamos en el año 2000 y fundamos la primera incubadora en el Uruguay, yo recuerdo ir, por ejemplo, a determinados centros educativos y que te digan, Cruz Diablo, lo que tú querés hacer es casi prostituir todo lo que es el conocimiento para entregárselo al sacrilegio de la empresa. A pesar de todo eso, gradualmente empezaron a florecer los primeros casos de éxito. Y algo que realmente hicimos bien, gracias al equipo de marketing, por más que a muchos les parezca horror, fue posicionar los casos de éxito desde pedido ya hasta distintos casos menores de fabriquitas de software, en el cual esas fabriquitas de software hoy representan casi 1.500 millones de dólares de exportación. Yo creo que en Bio tenemos que lograr eso. Y ahí sí los padres van a decir, jugá con el químico desde chiquito, jugá con tal otra cosa, porque tenés referentes. Hoy faltan Pías más famosas, Lorena más famosas. Los modelos de rol son importantísimos, los científicos que trabajan en innovación son importantísimos, pero además el hecho de que se valorice la ciencia per se, ¿no? Incluso para integrarse en organismos públicos. A ver, un científico puede estar delineando leyes de ciencia, aunque haya estado trabajando en la mesada 4 años para tener un doctorado. Yo en Inglaterra estaba en un centro de primerísimo nivel, había 8 chicos que estaban estudiando el doctorado y solo uno se dedicó a la academia de los 8. El resto están en empresas o en la Comunidad Europea delineando, evaluando proyectos. Hay un espectro de cosas que se pueden hacer, habiendo hecho una carrera académica, habiendo aportado el conocimiento, los primeros pasos de tu trayectoria profesional, pero después despegando para otro lado. Hay una palabra que vos mencionaste y sobre la cual quisiera preguntarte, Paul, que es la palabra plazos. Porque uno de los problemas para integrar las dinámicas de la ciencia a las dinámicas de la empresa, que a menudo tienen dinámicas muy cortoplacistas de cuánto se obtiene en el primer semestre, es incorporar la idea de que los procesos científicos tienen otros plazos. Ya en sí, Uruguay no tiene necesariamente la mejor reputación en ser rápido, ¿no? Y hasta inversores que han tenido mucho éxito en el rubro de tecnología, pero estos inversores no se animan de necesariamente entrar como inversor en el rubro de biotecnología en general. Dice, no entiendo nada. Y yo estoy diciendo, mira, no tenés que entender el todo. Quédate lejos de eso. Seguramente cuando empezaste con el tema tech tampoco entendiste el todo. Sería buenísimo si asumirían un papel un poco más abierto para ayudar en es una traducción casi de llevar algo científico al mercado. En términos plazos, son ellos que ahí pueden ayudar también, porque ellos, por su experiencia de madurar algo en Uruguay y llevarlo a los mercados internacionales, saben cómo hacerlo y saben cómo acelerar esos procesos también. Lo que nadie mide nunca es cuánto es el costo de oportunidad de no hacerlo ahora. Es gigante. Cuando en el sector de tecnologías de la información empezamos a avanzar rápido para que se desarrollaran las startups, no había inversores tampoco. ¿Qué pasaba? Había gente con plata que se acercaban y me decían, Topo, yo quiero invertir. Y cuando vos empezabas a tener un diálogo franco con ellos, su mentalidad, su mindset, ¿cuál era? Era, yo quiero comprar la startup para tener empleados. Sí. Ese modelo no funcionaba y durante muchos años no teníamos inversores para el sector. ¿Por qué? Porque había gente con plata, no había inversores. ¿Qué pasó después? Políticas gubernamentales, se crea la ANI y aparece a través de esas políticas los primeros estímulos, los primeros fondos emprender
yo siempre los recuerdo, Pedido Ya fue beneficiaria de un fondo Emprender de $20.000. Lo que terminó pasando es que tuvieron que tener éxito los chicos de Pedido Ya. ¿Para qué? Para crear un fondo de inversión y a partir de ahí invertir. Entonces los inversores, reflexionando en base a esto, yo creo que van a nacer para el área de biotecnología cuando las Pías Campos, los NanoGrowth, lleguen a un punto donde ellos hicieron un exit o son unicornios y a partir de ahí, como conocen el sector y confían, entienden las reglas. Creo que los científicos somos muy malos en marketing. En Eolo hemos tenido grandes éxitos, pero siempre es la crítica interna que tenemos, pero creo que no es solo el investigador que trabaja en Eolo, sino es algo más bien de la comunidad científica, de ser siempre... Ay, pero por las dudas no comunico tanto. A mí me parece que hace falta también una divulgación de casos. Hemos hablado varias veces del caso de lo que ocurrió en Dinamarca. Contame un poquito en qué medida eso ha servido como un motor o una inspiración para tu propio proceso. La economía de Dinamarca, por lo menos, tengo entendido, de acuerdo a las noticias, que en 2023 estaba entrando en un periodo de recesión, hasta que este producto empieza a repuntar en las ventas y transforma el Producto Bruto Interno de Dinamarca, y la ciencia es uno de los principales promotores del capital en Dinamarca. Y por supuesto, al salir a comentar, yo tengo un fármaco para el tratamiento de la obesidad, y les pones ese ejemplo, en cualquier comité de inversión ya es totalmente distinto. Más si ahora demuestro que tengo la pastilla, que la tengo ahora en Uruguay, y muestro, bueno, esta es la pastilla con la que una persona puede tomar y reducir su peso. O sea, pero creo que también a veces es un intangible, muy difícil de explicarle a alguien. Pero por eso los casos son importantes, ¿no? Yo recordaba, leyendo el caso dinamarqués, que el crecimiento promedio de Europa ese año fue 0,3% en la economía, mientras que Dinamarca tuvo 1,7%, de lo cual un porcentaje enorme se debía a un solo producto biotecnológico. Es una cosa muy rara, ¿no? ¿Qué podemos hacer en Uruguay para propiciar que los éxitos uruguayos de alguna manera se noten más? Yo creo que generando espacios para que se hable, así como estos, digamos, de manera franca, con lenguaje accesible, y agrego una nota. Es la única forma de valorizar hoy la carrera de un investigador, el número de papers que tenés, el índice de impacto que tienen tus publicaciones científicas. Pero a la medida que logremos que el sistema valorice otro tipo de aspectos de nuestra profesión, como la divulgación, como la interacción con empresas, me parece que vamos como a dar un empujoncito, a traccionar hacia ese lado, sobre todo a la gente que está más en su burbuja. Un investigador que está haciendo ciencia fundamental, no me gusta decirle básica, me parece, ciencia fundamental, o sea, lo tenés que ayudar para que pueda divulgar eso. También creo que hay que definir diferente el caso de éxito. No es solamente un éxito cuando logras ir a un IPO en New York, no. También es un éxito gigante cuando logras terminar una fase preclínica de una droga original o cuando pasas por una fase 1, hay que festejarlo. Es un hito gigante y hay que comunicarlo en una forma probablemente un poquito más simple. Estos científicos que están trabajando, simplemente intentando curar el cáncer o cualquier otro, que lo pones en la misma cancha en que hoy día estás poniendo los jugadores de fútbol y que estás gritando cualquier golcito y no estás metiendo a los científicos en el podio grande. ¿Cuál es el rol del Estado en todo esto? ¿Hay un rol para el Estado? A mí me parece recontra interesante. Yo atacaría ese punto del rol del Estado, pero yendo más hacia hablar de la disidencia. Mirá lo que te voy a decir. O sea, siento que a veces el Estado toma un papel centralista, y acá le voy a pegar al CONICYT, le voy a pegar a la ANI, le voy a pegar a todo el mundo, pues a mí me gusta que se genere esto así, en el sentido en que si vos lográs unanimidades de pensamiento, no puede haber innovación. Entonces, muchas veces el Estado
con esto de querer cuidar la plata de todos nosotros, llega al absurdo de decir esto va, esto no va. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que la forma de pensar o el paradigma científico naturalmente hace que vos te agrupes en equipos, te agrupes hacia converger hacia la cátedra y lo que está bien. Y dentro de lo que está bien, ¿qué lográs? Lográs de que persista la forma de pensamiento imperante. Entonces, si no fomentamos la divergencia ahí adentro, si no fomentamos ese movimiento más caórdico que hoy se da naturalmente en el sector de las tecnologías de la información, porque es barato, hay mucha gente que tiene conocimiento, y corres tu riesgo. Entonces, si no logramos sacudir eso, no hay forma, en mi opinión, de que puedan nacer estos distintos focos. El Estado, a través de sus distintos brazos, digamos, es un elemento traccionador, la regulatoria es traccionadora de la ciencia, y se ponen recursos específicamente donde hay cierto interés desde el Estado. Pero eso tiene un riesgo enorme, y un poco en la línea de lo que estaba hablando Topo, y es desatender otras áreas de la ciencia, en las que tenemos muchísimo para dar. Un ejemplo fue, cuando llegó COVID, tuvimos que apoyarnos en científicos a los que antes, se tenían que manejar con los $20.000 que estamos hablando antes, y fueron, fundamentales para que el Uruguay pudiera atender y dar respuestas rápidas. Eso no era fundamental para el Estado antes. El Estado, que es el que de alguna manera tiene que regular, tiene poca permeabilidad a hablar con los científicos, a hablar con las cámaras. Entonces, es un Estado que, en mi opinión, es demasiado centralista, y en ese centralismo, cuando no tiene más remedio y se desborda, crea un consejo asesor científico. ¿Ok? Pero si hubiésemos aprendido algo de la pandemia, eso tendría que seguir. Y no en el momento que me empieza a molestar ese consejo científico porque ya está pidiendo demasiada plata, lo desarmo. ¿Qué sueño? Sueño con un Estado chico, sí, pero un Estado chico que trabaje en red, mucho más como hace el Estado sueco, que colabora y permanentemente tiene los fika time, que son los momentos esos de intercambio. ¿Con quién? Con empresarios, que no son los malos de la película, con académicos, y ahí la decisión no va a ser solo del ministro tal, no, van a estar apoyados ¿en qué? En un consenso en los principales stakeholders. Voy a la misma línea, pero difiere un poquito. Está bien. Yo creo que, el problema es que no tenemos que tener un consejo asesor científico ad hoc para lo que sea. Es que eso tiene que estar dentro del Estado, ¿entendés? El empresario tiene que estar involucrado, el científico, el académico tiene que estar involucrado, no como por fuera, asesorando, pero la decisión al final es de... No, la decisión tiene que estar no solo informada, sino tomada por alguien que entienda desde adentro eso. Yo les quiero hacer una última pregunta a todos. Si ustedes tuvieran, cada uno de ustedes, una botonera universal donde pudieran propiciar un solo cambio concreto, ¿cuál sería, en el caso de cada uno de ustedes, la cosa concreta que dicen, si esto se pudiera hacer? Yo discutiría con cualquier inversor que está invirtiendo en bancos en los Estados Unidos, en empresas de fármaco muy grandes en el mundo, en empresas como Nestlé y todos los private bankers o los asesores de inversiones van a decir a sus clientes, tienes que invertir porque tiene un flujo de caja fantástico y vas a ganar 13%. Loco, ¿y qué? Todo el mal que esas empresas están haciendo, tú estás financiando indirectamente. Entonces, a mí me encantaría que los inversores privados, una manera u otra, empiecen a pensar qué puede hacer con todos los fondos que tiene, que no necesitan para vivir bien y que lo invierte en hacer un bien para el país, y van a llegar a la conclusión que invertir en la ciencia es algo muy divertido, muy importante para el desarrollo de un país,
y que probablemente les va a generar un retorno mucho más interesante de lo que tiene hoy día. Yo iría por el lado de la divulgación, porque me parece que es fundamental conocer las cosas que se hacen acá, tener modelos de rol, eso genera hasta empatía, diría yo, desde un lado y desde el otro. Yo dinamitaría las estructuras actuales que otorgan fondos concursables y lo que haría sería una gran licitación donde justamente haría consorcios público-privados y distribuiría esa plata entre esos consorcios y les pediría resultados. En base a, por ejemplo, cuánto empleo generaste, cuánta exportación generaste, resultados apuntando a ese lado. Y pondría una gobernanza arriba que sea justamente el triángulo de Sábato, por volver a alguien, ¿no? Academia, gobierno y empresa. Desde Olo, a mí siempre me generó ese sentimiento de todo lo que nosotros tenemos que desarrollar, que no es la ciencia, digamos, entender cómo funciona la molécula, sino lo más de protocolo, hacer los ensayos en animales bajo regulatoria, lo tenemos que ir a hacer en Europa, en India, en China, los ensayos clínicos tenemos que ir y hacerlos en Australia, y es un montón de capital que viene, ¿no? Obviamente por parte de los inversores, que a mí me encantaría poder hacer todo ese trabajo acá. Bueno, yo les quiero agradecer que esta, por supuesto, no es una charla que concluye el tema, vamos a tener otras en el futuro, pero una cosa que nos falta claramente a los uruguayos es tomar cafés juntos y mezclar personas y percepciones. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vos. Gracias.